Módulo 7. El camino gozoso. El gozo y la espiritualidad. Culturalmente, durante siglos, Occidente ha cultivado el estereotipo según el cual la espiritualidad está ligada a lo severo, lo solemne, la prohibición, la culpa. Así, la palabra sacro quedó más asociada a lo sombrío que a lo gozoso. Se sabe que existe algo llamado bienaventuranza, pero se suele adoptar este concepto como algo lejano, propio de santos, y hasta aburrido. La beatitud es concebida como una sonrisa carente de vitalidad, ajena a la realidad del individuo común. Así, históricamente los occidentales fuimos dividiendo los asuntos de la vida en superficiales, los ligados a los sentidos, y trascendentes, generalmente vinculados a la restricción del gozo sensorial. ¿Y si esta división fuera arbitraria? ¿Podría desarrollarse una búsqueda de lo trascendente que no excluyera el disfrutar del cuerpo, de los sentidos, de una relación consciente con el mundo? ¿Podría el cuerpo ser considerado como un vehículo para, a través de lo sensorial, encontrar lo sagrado en cada cosa percibida? Históricamente, desde el racionalismo filosófico hasta nuestros tiempos, los placeres sensoriales fueron catalogados como contrarios al desarrollo de la virtud, con el consiguiente desprecio al cuerpo y a los asuntos carnales. La sensualidad y el disfrute se inscribieron en la lista de lo pecaminoso, y el cuidado de sí mismo quedó asociado al egoísmo y a una actitud narcisista. ¡Ay, Descartes! Hacia la década del 60, cuando se abrieron las puertas de las tradiciones de Oriente, junto con el florecimiento cultural del humanismo, una oleada de aire fresco comenzó a renovar el concepto de espiritualidad, dándole lugar al gozo, la alegría, el contacto con lo lúcido, con lo mundano. Si bien la imagen del fakir autoflagelado se filtraba como posibilidad de búsqueda, también aparecieron los conceptos del taoísmo, del yoga, del budismo, que abrían la posibilidad de estar comprometido en un camino interno sin aborrecer por ello el disfrute a través de lo sensorial, ni el cuidado de sí mismo. En esta aplicación del criterio de lo que es la espiritualidad, el desafío era, y sigue siendo, darle el justo lugar al cuerpo, a la apreciación de sí mismo, a la sexualidad, al disfrute, así como al dolor y la restricción. Somos protagonistas de una generación integrativa que apunta a tomar como camino lo que la cotidianidad ofrece: el vínculo con los otros, la vida laboral, la relación con el propio cuerpo, la administración de los bienes materiales, el humor, el juego. Todo puede estar incluido en el propósito de conocerse tal cual se es. Y si bien la austeridad, la soledad, el dolor, lo restrictivo, aportan sus aprendizajes, el gozo, la alegría, el contento también son maestros a los que necesitamos escuchar. La humanidad, evolutivamente, aún está en su infancia. En esta exploración colectiva hacia la integración se producen aciertos, desaciertos y confusiones varias, como en todo aprendizaje, individual o global. También se dan superficializaciones de lo profundo, tan propias de la New Age, preconizando un materialismo espiritual en el cual se tribaliza la búsqueda, algo así como que tal o cual saumerio, chakra abierto o postura tántrica, hallaremos la divinidad interior y nuestra misión en la tierra durante un fin de semana. No es sencillo lograr que cada cosa encuentre su apropiado lugar y que la espiritualidad no caiga en el mismo sector que las modas o las supersticiones, pero lograr el equilibrio entre la restricción y la expansión, entre el gozo y el tránsito por el dolor, entre lo racional y la sensualidad consciente, implicará inequívocamente convertirnos personal y colectivamente en seres más completos y auténticos. Probablemente el cultivar la pureza interna no dependa de la represión de los sentidos, sino del aprovechar la posibilidad de crear conciencia de sí, incluyendo el disfrute del cuerpo y de sus canales sensoriales. El permitirnos experimentar lo sagrado que nos habita a través del maravillamiento que puede proporcionar la percepción sensorial consciente puede ser parte de la espiritualidad ejercida en la vida cotidiana. La búsqueda de la felicidad entraña sus trampas, sobre todo cuando la proyectamos sobre los asuntos del mundo fenoménico. Pero hay otra felicidad que es la que el alma busca arquetípicamente.
Veamos juntos cómo se pone en juego esta búsqueda y qué lugar sano podría tener el gozo en el camino del buscador. Así, más allá de lo que vaya compartiendo, usted podrá ir delineando sus propias posturas al respecto. La felicidad y su sombra. La sabiduría antigua nos dice que todo aquello que está atado al mundo de la materia se encuentra sujeto a la ley de la polaridad. Pasamos del dolor mecánico a la alegría también mecánica, sin que en el medio de los polos haya nadie. Los estados anímicos suceden y vamos en el carrito de la montaña rusa de nuestras emociones, impotentes ante sus subidas y bajadas, sin poder pararlo. Los antiguos griegos simbolizaron esta característica de las emociones terrenales con las dos máscaras del teatro, el drama y la comedia. Si miramos en la psicología del budismo, lo que se propicia como salida consciente de este devenir mecánico es el cultivo de la ecuanimidad. Cuando la persona no se identifica con ninguno de los extremos, hay un eje neutral que puede permanecer ajeno a los arrebatos, conservando la sobriedad y la conciencia. Muchas veces, cuando un occidental se encuentra por primera vez con esta idea, tiene la impresión de que se está hablando de algo profundamente aburrido. Se presume que permanecer ecuánime sería algo así como estar indiferente, ajeno a la vibración de la vida. Sin embargo, es justamente lo contrario. Quien puede bajarse del carrito y deja de estar atado a los ascensos y descensos mecánicos de sus emociones, tiene una disponibilidad para la vida que generalmente lo hace ser una persona intensa, conectada con lo vital, capaz de hallar otro tipo de gozo que no es el de la máscara de la comedia. Iremos viendo juntos de qué se trata, pero antes profundicemos un poco más en el significado de estas dos máscaras. La polaridad del drama y la comedia puede darse al menos de dos maneras, simultánea y sucesiva. Detallemos este desglosamiento para que usted lo pueda ver en sus propios círculos emocionales. Polaridad simultánea. Se pone en funcionamiento cuando pretendemos impostar una alegría irreal a expensas de negar algo penoso que en verdad sentimos, pero del cual no queremos hacernos cargo. Es decir, nace del rechazo, vesa, de un aspecto interno con el cual rehusamos hacer contacto. Ambos, la pseudo alegría y el vacío que ésta encubre, se dan a la vez o con muy poco margen de intervalo, como en un plano más superficial y más profundo simultáneamente. Nuestra mente funciona como un reloj de arena. Cuando generamos una alegría forzada, maníaca, esto es, sintomática, para evadirnos mecánicamente de algo desagradable que sentimos, estamos generando un caldo de cultivo para su opuesto: depresión, angustia, sensación de vacío, que permanecerá reprimido. En nuestra cultura, esto se hace bastante evidente en muchos festejos, particularmente en la fiesta de fin de año. El exceso de énfasis en acentuar el ser felices, porque el almanaque así lo señala, en muchísimas personas genera sentimientos depresivos que coexisten con esa alegría prefabricada por decreto. En verdad, lo que estamos haciendo en este caso es acallar una parte de nosotros mismos que tendría otras necesidades, las cuales nos hemos negado a escuchar. La búsqueda del aturdimiento para tapar el desacuerdo, el dolor, la sensación de pérdida o cualquier otro sentir que sería sano tener en cuenta, es contraria a la aceptación de sí mismo tal como se es y con lo que uno siente. Forzarnos a expresar una alegría inauténtica no sigue las pautas del despliegue de Maitri, ¿verdad? Muchas personas son sensibles a esta tristeza general que se esconde detrás de algunas situaciones de festejo y experimentan incomodidad, inadecuación y necesidad de aislarse. ¿Será la incongruencia que perciben subliminalmente en el ambiente? Es posible. Polaridad consecutiva. Esta expresión se refiere al hecho de que cuando encontramos algo que nos trae alegría, placer y nos aferramos a ello, comienza un circuito de desgracia, en el cual pasamos del placer al displacer, como un péndulo que se mueve hacia un lado y hacia el otro. Este circuito de desgracia está constituido por los siguientes mecanismos. Tenemos temor de perder aquello que nos trae placer y con ello no podemos disfrutarlo con plenitud, experimentando ansiedad. Tenemos temor de que nos quiten aquello que nos da placer, con lo cual se despiertan suspicacias y celos ante aquellos que representan esa amenaza, más ansiedad.
Cuando lo que provoca placer por cualquier razón deja de estar a nuestro alcance, experimentamos dolor por su falta. Se instala el deseo de que se repita la situación placentera, y ese deseo puede funcionar obnubilando cualquier otro motivo de contento que no sea eso que deseamos, volviéndonos obsesivos y monotemáticos. Cuando queremos conseguir lo que deseamos, pero no logramos obtenerlo, experimentamos frustración y quedamos obsesivamente pegados a ese deseo que no logra concretarse. Junto con ello, es frecuente que se produzca malestar ante aquellos que creemos o sabemos que sí tienen lo que nosotros deseamos, envidia. Si por el contrario, tenemos suficiente de aquello que nos da placer, es común que mecánicamente se genere una situación de acostumbramiento, por la cual aquello que producía gratificación ya no la genera, y comienza el circuito de búsqueda de algo nuevo que mitigue la insatisfacción, el aburrimiento, el hastío. El circuito de dolor que se produce a partir del deseo es un pilar importante de la psicología de Oriente. Lamentablemente, interpretaciones extremas y traducciones erróneas han llevado a la popularización de la idea que, según esa psicología, hay que aniquilar el deseo, pues solo la ausencia de deseo puede conducir a la cesación de dolor y por ende al contento y la felicidad. Pero cuidado, aquí hay por lo menos dos confusiones. Primero, si internamente luchamos contra nuestro deseo, tratando de aniquilarlo, lo único que obtendremos será dolor. Segundo, el enunciado de que la no existencia de deseos conduce a la cesación de dolor solo es veraz si se lo interpreta bien. Cuando un ser humano desarrolla su conciencia, es natural que, evolutivamente, vaya retirando su energía de los deseos de su ego, y con ello sufriendo menos en este sentido, pues ya no le importa lo que para el ego era tan importante. Pero ese retiro de energía no se produce por una decisión, una lucha, sino porque en forma natural, con el trabajo cotidiano sobre sí mismo, se aprende a mirar la vida más desapegadamente. ¿Recuerda la noción de Wu Wei que anteriormente le compartiera? Es un proceso similar al de un niño que va retirando su deseo de andar en carrusel a medida que crece. No hay esfuerzo ni decisión alguna en ello. La ausencia de deseos de la persona autorrealizada no significa un carácter anodino, desapasionado, desvitalizado, sino todo lo contrario. El anhelo que está atrás de los deseos. Si investigamos en la psicología de Oriente, encontraremos descrito el mecanismo oculto que rige la puesta en marcha de nuestros deseos orientados al logro del placer. Según estas tradiciones, el alma tiene en sí misma el conocimiento de una felicidad que no depende de lo material, sino que es intrínseca a su naturaleza por reconocerse como parte del todo. Ese gozo espiritual en el yoga recibe el nombre de Ananda, equivale al Satori del Zen, la armonía con el Tao en la filosofía china o la bienaventuranza que refiere la tradición judio-cristiana. Cuando perdemos contacto con nuestra esencia, hay una fuerza interna que busca torpemente recuperar el contacto con esa bienaventuranza, procurando obtener lo que en verdad son meros sustitutos de esa fuente originaria de gozo espiritual. Nos volvemos adictos a esos sustitutos, que nos proporcionan un placer terrenal al cual nos aferramos, a veces desesperadamente autogenerándonos dolor. ¿Recuerda cuando al hablar sobre el dolor le mencioné esas dos fuerzas de atracción-repulsión? Raga-dvesa, que describe la psicología del yoga. Veamos cómo estas dos fuerzas se vinculan con el tema de la felicidad. En palabras, Ika Taimni, a quien ya citáramos, uno de los principales traductores y conocedores de los Yoga Sutra de Patanjali, texto fundamental del Raja Yoga, dice: Raga es la atracción que acompaña el placer. En este sutra se define a raga como la atracción que uno siente hacia una persona u objeto cuando deriva de él alguna clase de placer o alegría. Es natural quedar atraídos de esa manera, porque el alma cautiva que ha perdido el contacto con la fuente interna de Ananda, gozo espiritual de la unión con Dios, busca a tientas esa Ananda en el mundo externo, y cualquier cosa que le proporcione siquiera una sombra de ella, en forma de alegría o placer, se hace grata al alma. Cuando nos sentimos atraídos por alguien o algo,
Si escudriñamos, veremos que esa atracción se debe a algún tipo de placer físico, emocional o mental. Ken Wilber retoma este concepto particularmente en su libro El proyecto de Atman, señalando que no solamente los objetos de placer son sustitutos del todo al que el alma quisiera volver a unirse, sino que el buscador mismo también es un sustituto. Es un yo que toma decisiones ocupando el lugar de nuestra esencia. Todos intuimos a Dios, o como quiera llamársele, y a lo largo de nuestro proceso evolutivo creamos sustitutos a los que anhelar, desear, adorar. El dinero, la profesión, la pareja, un icono religioso. Cada sustituto, por otra parte, es difícil de soltar, pues soltarlo equivaldrá a una muerte de un modo de ser. Y atávicamente tememos a la muerte que todo cambio implica. Cuanto más evolucionada sea una persona, menos alejado estará el sustituto respecto de la verdadera fuente. De modo que es natural que un individuo en proceso de búsqueda vaya abandonando sustitutos al ver que fracasan, que no otorgan la felicidad añorada. Así, de fracaso en fracaso, el aferramiento a soltamiento y a nuevo aferramiento, vamos desplegando la conciencia hacia la verdad. Recordando que la palabra Atman alude a nuestra esencia como porción del todo, escuchemos a Ken Wilber. Según la filosofía perenne, el redescubrimiento de este todo eterno e infinito es el mayor deseo y necesidad de todos los hombres y mujeres, ya que Atman no es sólo la naturaleza básica de todas las almas, sino que cada alma o cada sujeto sabe o intuye que es así. Pero al mismo tiempo al sujeto le aterroriza la trascendencia real, porque trascendencia implica la muerte de la sensación de su yo aislado e independiente. Puesto que el hombre desea la auténtica trascendencia por encima de todo lo demás, pero dado que no puede o no quiere aceptar la muerte necesaria de la sensación de su yo independiente, busca la trascendencia por caminos o a través de estructuras que en realidad se lo impiden y fuerzan sustitutos simbólicos. Y dichos sustitutos son sumamente diversos: sexo, comida, dinero, fama, erudición, poder. En definitiva, todas ellas gratificaciones alternativas, meros sustitutos de la auténtica liberación en la totalidad. En ese camino de sustituciones en pos de la felicidad, una confusión básica que se produce es que en vez de buscar sentirnos parte del todo, materializamos ese anhelo procurando poseer y con ello controlar a aquellos que nos prodiga gratificación. La inicial búsqueda de lo imperecedero se vuelca entonces hacia el aferramiento a lo perecedero, y allí comienza la rueda del deseo y el dolor. Exploración vivencial. Los mecanismos que he citado respecto de nuestro apego a lo que nos da alegría, placer, disfrute, se articulan en el día a día, generando lo contrario: displacer, dependencia, infelicidad. Ahora bien, también se nos sugiere no luchar contra esos mecanismos. Entonces, ¿qué hacemos? La premisa para el trabajo sobre sí en este punto, al igual que en muchos otros, es darse cuenta, observar que se ha caído en la trampa. Se está ansioso por querer más. Se tenía una expectativa pero ha sido frustrada. Se está disfrutando y nos asalta el temor de que lo bueno se acabe. Una parte de sí mismo en esos momentos ha sido atrapada por el mecanismo del deseo. Si uno no es hostil hacia esa parte de sí, pero tampoco la alimenta, es posible que pueda observarla desde otra parte de sí que no participa del mecanismo, que no está atrapada en el deseo, ni en la ansiedad, ni en el temor. Esta actitud de rescatar al observador respecto del mecanismo tiende a desactivarlo o bien a disminuir su efecto. Cuando puedo retirar una parte de mi interioridad respecto a ese interjuego de deseos, temores y frustraciones, con frecuencia puedo soltar aquello a lo cual me he aferrado, y no me refiero solamente a algo externo con lo cual establecí un vínculo de dependencia para sentirme bien, sino básicamente a soltar mi actitud respecto a ello. Te invito a que juntos observemos este fenómeno en los próximos días. Me es difícil poner en palabras lo que significa soltar. Soltar una expectativa, soltar un estado de obstinación enfocado hacia un deseo.
pero si busca dentro de sí, estoy segura de que encontrarás el significado empírico de esta expresión tan antigua y tan vigente. En ese soltar radica la verdadera libertad. El individuo que se va autorrealizando va estando cada vez menos determinado por los factores externos y más autodeterminado. No depende de conseguir o no conseguir, de sostener lo que da placer. Está abierto, y como está abierto, la vida le trae siempre algo nuevo, algo fresco con lo cual recrearse internamente. Me consta desde la experiencia de que no es fácil. Todos tendemos a tener una actitud adictiva hacia aquellos que nos hace sentir bien. Tememos perderlo, queremos seguridades, ansiamos repetir la experiencia grata. Ensayar el soltar esa dependencia, viendo la parte que ansía desde otra parte que se mantiene más cerca del eje, va desarticulando hábitos sensoriales y emocionales que enturbian nuestra capacidad de disfrutar la vida. Si quiere, comience por algo simple, algo pequeño. Luego, poco a poco, podrá ir soltando aferramientos a actitudes ante asuntos más radicales. Por ejemplo, si usted está viéndose enredarse en los celos por temer que le quiten aquello que le da placer, si siente ansiedad porque se está terminando un momento de disfrute, si le nace cierta compulsión por consumir algo que le gusta, vea esa parte de sí que siente eso, respétela y gentilmente invítale a soltar. Esto requiere de cierta confianza en el proceso de la vida, no forcejear para querer controlarlo todo. Viva lo que la vida le propone, de instante en instante, y trate de no agarrarse de ello. Procure estar atento. La vida está hecha de instantes. El cultivo del contento. Ya vemos que parte del trabajo que podemos hacer sobre nosotros mismos es observar de qué manera nos entrampamos con los mecanismos del deseo, autogenerándonos dolor. Pero eso no es todo. En verdad, otro aspecto que señalan las tradiciones de conocimiento es lo que podríamos llamar el cultivo del contento. Y es esa una palabra muy apropiada, dado que contento, del latín contentus, significa etimológicamente sentirse contenido. ¿Contenido en qué? Por definición, lo que está contenido lo está dentro de algo más grande. En este sentido, el contento entonces deviene del alma que se sienta contenida por el todo, al cual pertenece y del cual es partícipe. De modo que la falta básica de real contento deviene de haber perdido conexión con aquello que se reconoce como uno con el todo. Y esa causa originaria de contento tiene independencia respecto del éxito o del fracaso, del logro o no de lo que deseamos. Es en sí. Si me reconozco partícipe del todo y la vida trae esto que trae debe estar bien para mí. Esa es la matriz del contento, como lo enuncia un proverbio taoísta. Quien está contento de estar contento, siempre está contento. Este contento no es un estado cumbre de arrobamiento en la bienaventuranza. Es más sencillo, si se quiere, más modesto. Más que un estado, es un modo de estar en el mundo, una actitud. Podría decirse que los estados de ananda, de felicidad espiritual intensa, no pueden ser convocados, no pueden ser generados ni perseguidos, pues tienen la condición de advenir por sí mismos, como una gracia. En cambio, el contento como actitud de vida sí puede ser convocado, cultivado intencionalmente. Exploremos juntos de qué se trata esta alegría que no es de este mundo, pero que sin embargo puede advenirse vibrantemente en él. La aceptación gentil de lo que es. Este contento del que estoy hablando tiene por característica fundamental tomar con gracia lo que la vida trae. Esto no implica resignarse, ni ser obsecuente o acomodaticio. Seguramente, si usted conoce a alguien a que considere sabio, habrá visto en esa persona esta condición, que implica una inteligencia sensible provista de flexibilidad, capacidad de adaptarse a lo que viene y de soltar lo que está yendo. Un aumento del sentido del humor paralelo a una disminución del sentido trágico. La actitud de contento conlleva una intención de conservar la ecuanimidad ante los hechos de la vida, transitando con naturalidad por los ciclos que ésta presenta,
ciclos de abundancia y de merma, de compañía y de soledad, de expansión y de retracción. Saber surfear sobre las condiciones que se nos presentan sin perder la gracia requiere de mucha alteridad. No ofrecer resistencia a lo que la vida trae evita desgaste inútil y nos permite encontrar oportunidades donde una mente cerrada y rígida solo encontraría dificultad. La psicología del yoga indica 5 observancias. Niyama, para el practicante que quiera realizar un verdadero camino, más allá de las posturas y los ejercicios respiratorios, que no son lo más importante en esta disciplina. Una de ellas es la práctica del contento, samtosa. Se insta al aspirante a conservar ecuanimidad, ánimo parejo, ante los acontecimientos, sin dejarse arrebatar por ninguno de ellos, manteniendo su eje y su buena disposición hacia la vida. Este contento está muy lejos de ser una actitud pasatista o superficial. Por el contrario, es el fruto de haberse templado con coraje en los fuegos del dolor y haber aprendido qué es lo realmente importante. Escuchemos nuevamente a Taimni. El cultivo de este contento supremo que trae tranquilidad mental es el resultado de una prolongada autodisciplina y de pasar por muchas experiencias que implican dolor y sufrimiento. No puede adquirirse por la sola afirmación de la voluntad. El hábito es más fuerte que el carácter, y los hábitos desarrollados a través de innumerables vidas no pueden cambiarse súbitamente. Por eso es que se necesita estar constantemente alerta y entrenar la mente en mantener la recta actitud. ¿A qué hábito se refiere Taimni en este párrafo? Al hábito del descontento, el estar disconforme, insatisfecho, quejoso, forcejeando con la vida porque las cosas no cubren con nuestras expectativas. Para algunas personas esto es casi un deporte. ¿Conoce a alguien así? Una propuesta. Las expectativas que vamos teniendo a lo largo del día respecto de cada cosa que vivimos son agentes psicológicos que restringen nuestra capacidad de contento, nos privan de tomar lo que es y eventualmente disfrutarlo o aprovecharlo. Que el otro diga algo distinto a lo que hemos escrito en nuestro guión mental, que las cosas no salgan tal como las habíamos planeado, que nos den algo diferente de lo que creíamos que nos iban a dar, todas las expectativas que nos forjamos respecto de la realidad ofician como filtro que nos impiden percibir esa realidad en toda su manifestación. La decepción por lo que no es con frecuencia nos convierte en niños encaprichados y hasta ingratos. La persona del camino está bien dispuesta hacia lo que es, como el navegante está alerta para mover las velas de su embarcación según el viento lo indique, pero sin perder de vista el puerto hacia el cual quiere arribar, siempre que sea un puerto sensato, pues muchas veces hasta será más inteligente elegir otro puerto. Un antiguo refrán irlandés dice: «Toma lo que te es dado, no lo que esperas que te sea dado. Da lo que no puede ser quitado». Sumamente claro, ¿verdad? Te invito a que, si querés, implementes un ejercicio de autoobservación al respecto. Generalmente las personas que se quejan no tienen demasiada conciencia de que esa es su actitud ante la vida. Se vuelven pesadas para quienes les rodean, con un tono quejumbroso, a veces más elegante, a veces francamente lastimero. En algunos países o ciudades, la queja es el instrumento básico de la comunicación. Que el calor, que el frío, que el tránsito, que el gobierno. Y así comienza una conversación con el taxista en la cola del supermercado, en la sala de espera del médico, en la cual quienes esperan se muestran recíprocamente sus cicatrices como trofeos de guerra. Primero, dado que esto no es algo necesariamente que le pasa solo a los demás, te propongo que pesquises en vos mismo, que estés atento en estos días al mecanismo del descontento y observes cómo funciona en tu vida, ante una expectativa frustrada o bien ante cualquier hecho que se te presente. Puede ser que te pesques estableciendo un diálogo desde la queja, o bien que tu descontento sea silencioso, sin palabras, como una música que suena dentro de vos, propulsada a suspiros. Quizás
Si estabas por enunciar una queja vacía, puedas demorar su expresión. Ya sabes cómo hacerlo. Y si vale la pena, tal vez elijas manifestar su disconformidad si ello es justo y conducente. Pero probablemente la mayor parte de las veces lo que elijas será, más que querer que lo externo cambie, cambiar la propia actitud, soltándola. Al menos a lo largo de un día, toma nota y observa este fenómeno comunicacional a tu alrededor. Quizás te sorprenda de cuánto lugar ocupa culturalmente el descontento vacío, improductivo. Obviamente, no estamos hablando de la disconformidad proactiva, que insta a remangarse los brazos y a ponerse a trabajar por algo mejor. Tampoco del descontento radical, que hace que uno tome decisiones para tener una vida más digna, para salir de la mediocridad. Pero vos sabés de qué quejosidades estoy hablando, ¿verdad? La preciosidad de la experiencia humana. En el budismo hay una expresión que está estrechamente vinculada a estos conceptos que estamos transitando, la preciosidad de la experiencia humana. Se considera que nacer un humano es un privilegio, y más aún cuando se nace en una vida con condiciones que permitan acercarse al conocimiento. El privilegio consiste en tener una oportunidad de desplegar conciencia. Con el despliegue de la conciencia de cada individuo se hace posible la evolución del todo. De modo tal que, desde esta visión, cada uno de nosotros es como un obrero que trabaja para mucho más que sus propios asuntos personales. Cada obstáculo que un individuo supera, cada escalón que sube en su comprensión de la realidad, afecta a todos los seres sintientes. El fundamento trascendente del contento, entonces, volviendo al sentido etimológico de esa palabra, es estar contenido dentro de esa magnífica obra cuya magnitud humanamente no podemos abarcar. Ese contento sería similar al de aquel que, junto con otros, está construyendo una fundación, un hospital, o algo que sienta que vale la pena su esfuerzo. Quizás tenga las manos ampolladas y duelan todos los huesos, pero es muy probable que siente el espíritu animado y la sensación de que hay un sentido, una causa por la cual entregar lo que se es. En ese sentido, la vida de un individuo despierto es una ofrenda. Como verá, estas son las raíces transpersonales del contento. Van más allá de lo personal y, en este contexto, las frustraciones, las expectativas fallidas, los percances que advengan a nuestra tarea de vivir, tienen una importancia relativa, que a veces se los vive como algo totalmente intrascendente. La conciencia de la preciosidad de nuestra oportunidad puede motorizar una actitud de aprovechar el tiempo, sin malgastarlo en quejas vanas. La situación es como la de quien hubiera conseguido una beca para viajar a un lejano lugar por algunas semanas. Procuraría que cada día le rinda, trataría de investigar con interés la cultura de ese lugar, las costumbres, la historia. Se levantaría con entusiasmo por todo lo que ese día le pueda traer para aprender. Las personas que pueden conectarse con este contento existencial suelen vivir una buena parte de su tiempo con esta actitud, similar a la de un niño que vibra desde su capacidad de asombro. El segundo nacimiento. Cuando somos niños, nuestros ojos se abren ante el mundo con ansias de explorar, de ver, de sentir, emociones, sabores, olores, texturas. Podría decirse que la esencia, envasada en un cuerpo, se asoma a través de los sentidos para nutrirse de percepciones. Un niño sano tiene ansias de probarlo todo y circula por el mundo extasiado ante todo lo que va descubriendo. Luego, poco a poco, en la mayoría de las personas, la mente se aletarga, se acostumbra de las cosas por sabidas. La esencia se duerme y comenzamos a vivir desde un manojo de hábitos intelectuales, emocionales y físicos. El viajero que aterrizó en tan remoto y extraño lugar deja de explorar. Olvida que es forastero y, refugiado en su cabeza, va perdiendo frescura en su modo de percibir, de sentir, de pensar. El psiquismo se vuelve mecánico, atrapado en automatismos previsibles que embalsaman la vida, quitándole misterio. Este maravillamiento de los ojos del niño se apaga, se pierde en la noción del milagro de la vida. Se produce una desacrilación del mundo.
y junto con la pérdida de la capacidad de vibrar ante lo que vivimos, queda sepultado ese contento originario del cual le hablaba, siendo reemplazado por estereotipos que asfixian nuestra real naturaleza. Las tradiciones de sabiduría le llaman a este paquete de hábitos la mente vieja o el hombre viejo, estructuras desvitalizadas que hacen que vivir carezca de real significado, de verdadero interés. Y este conocimiento apunta a desenterrar esa mente peregrina, a que podamos producir un segundo nacimiento. El segundo nacimiento es simbolizado por la figura del niño, una mente nueva, un hombre nuevo que nace desplazando lo viejo, resignificando la vida y resacralizándola. Esto es, reconociendo el misterio que anida en todo lo que nos rodea y lo que somos. En el cristianismo, el símbolo del niño está presente como eje fundamental, incluido, más allá del hecho histórico, el nacimiento del niño Dios. Como tantos otros textos sagrados, los evangelios también son textos de psicología. Un párrafo muy conocido de los evangelios explicita este concepto de un modo sumamente claro. Aparece en boca de Jesús. Entonces, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: En verdad os digo, si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y hay otro párrafo, quizás más explícito aún respecto de lo que significa el hombre viejo y el hombre nuevo. Se trata de un diálogo entre un tal Nicodemo y Jesús. De cierto os digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: De cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Este segundo nacimiento implica el emerger de la estructura esencial que había quedado soterrada. Y, en verdad, la persona que va transitando el camino, a medida que va reencontrándose con su esencia, da lugar a que acontezca la puerilidad secundaria. No se trata de inmadurez, claro que no, sino de recuperar adultamente la capacidad de vibrar como cuando éramos niños, con la conciencia amplificada por la experiencia. Sería una puerilidad nacida desde lo transpersonal, luego de haber desarrollado una vida personal y no sin haberla vivido. La puerilidad del niño, en ese sentido, es prepersonal. Hay momentos en que, espontáneamente, esa mente primigenia se asoma y percibimos la realidad desde esa estructura esencial. Son, en la vida de cualquier persona, como chispazos de ese contento esencial. Esos momentos pueden darse cuando estamos absorbidos por una tarea que nos apasiona, o bien en instantes de comunicación profunda con alguien afín. A veces sucede en medio de la naturaleza, y otras, sin por qué, en cualquier instante como un regalo. Quienes investigaron estos estados describen algunas de sus características universales que quisiéramos compartirle, para que pueda identificar si ha tenido esta experiencia alguna vez, o bien para captar la característica de ese estado si alguna vez lo vivencia. Hay una sensación de vitalidad, en el sentido de percibir la vida fluyendo a través nuestro, sin obstáculos. Generalmente son instantes de simpleza, nada extraordinario está sucediendo, pero el solo hecho de estar, de ser, ya nos resulta extraordinario. Nos sentimos desinhibidos, espontáneos. Las limitaciones más habituales ceden su presión interna y podemos fluir con lo que acontece, sin esfuerzo. Muchas veces perdemos la noción de tiempo, imbuidos de una sensación de integración con el momento, como absorbidos por lo que estamos haciendo. No necesitamos nada más. En ese instante, en su sencillez, contiene plenitud, totalidad. La percepción se limpia y se vuelve más fresca, generalmente con un sentido de belleza y también de interés, de asombro por lo que estamos percibiendo. Con frecuencia, ese estado conlleva una sensación de extrañeza. Nos resulta raro aún lo conocido, lo cotidiano, como si lo hubiéramos por primera vez.
de un modo no intelectual, en esos momentos íntimos, que hay un sentido, que todo está bien, percibiéndonos inscriptos en una armonía de la que somos partícipes, lo cual, en verdad, es el sentido principal de la palabra contento, ¿recuerda? La mirada apreciativa. Si bien estados como los que recién le describía se dan sin que los busquemos, como decían los antiguos, el espíritu sopla cuando y donde quiere. Como veíamos antes, la actitud de contento es algo que sí se puede cultivar, es decir, generar la disponibilidad para vivir desde esa actitud. En el budismo tibetano, la expresión que se vincula con ello es cultivar una actitud apreciativa, considerando que la vida es una oportunidad preciosa y disponerse a valorizar en el día a día lo que la vida pone a nuestro alcance. Y esa actitud apreciativa solo puede sostenerse si se permanece alerta a lo que nos trae el momento presente. La mente vieja, la mente maníaca, generalmente no puede apreciar el momento presente porque está armada en base a comparación. Ponderamos el instante que vivimos en función de las expectativas que tenemos, futuro, y de lo que ya hemos vivido, pasado. De modo tal que personas viven la vida a disgusto, desechando el momento presente a la espera del maravilloso porvenir o en la nostalgia de un pasado igualmente maravilloso, que mientras era vivido como presente, generalmente tampoco era apreciado en función del mismo mecanismo. La apreciación del momento presente puede darse espontáneamente si estamos a punto de perder eso que está ante nosotros. Cuando nos despedimos de un lugar, de una persona o de la vida misma, el presente cobra realce ante nuestros ojos y curiosamente vemos todo como por primera vez, porque en verdad lo vemos por última vez. La actitud apreciativa puede, como dice Castaneda, tener a la muerte por consejera. Si somos conscientes de la fugacidad del instante, podemos afinar la percepción desde un lugar no melancólico, acentuando la presencia de sí, como si fuéramos a morir a la hora siguiente. En verdad, siempre estamos muriendo en el instante siguiente, pues estamos muriendo a ese instante que ya fue. Una propuesta. Aquí estoy, con ganas de contarte una simple historia para que, si la sientes afín, te acompañe entre tus actitudes cotidianas. La anécdota transcurrió en el Esalen, un lugar de entrenamiento en la psicología humanística y transpersonal, fundada en la década del 60 a orillas del mar y junto a las montañas y bosques al sur de California. Estaba transcurriendo uno de los tantos seminarios que allí se dictan. Imagínense un grupo numeroso de gente, distendidamente recostados en almohadones luego de un taller. De pronto entró en la sala de visita Brother David Steindl-Rast. Brother David es un monje benedictino y zen, poeta, místico, involucrado en actividades en pro de la justicia social y del diálogo interreligioso. Un hombre vigoroso y sabio. Luego de una larga práctica, antes de despedirse, dijo que les iba a regalar a los presentes el secreto de la felicidad. Miró una por una a cada persona, haciendo un nítido silencio, y luego expresó su regalo. El secreto de la felicidad es estar agradecido. Volvió a mirar en silencio a cada uno y luego se retiró de la sala alegremente. En verdad, lo que el Brother David anunció es tan cierto, y en esto coinciden todas las tradiciones de sabiduría. Esa acción de gracias a veces se eleva hacia Dios o hacia los santos, pero el eje de esta actitud de vida es, además de agradecer al universo, como cada uno le llame, agradecer a las personas concretas que nos rodean, ser gratos, sentidamente. Te propongo hacer este ejercicio. Cuando puedas, tomarte un momento para sí. Hacete a vos mismo este juego imaginario. Con tus ojos entrecerrados y un papel en mano, visualiza el camino de tu vida desde que naciste hasta el día de hoy. Si podés, repasa cada área de tu vida actual y trata de detectar hacia qué personas sentís gratitud y por qué. Anda tomando nota. Por favor, incluí a personas que no sean tan importantes afectivamente, pero que significan algo bueno en tu vida, a partir de sus actitudes. Una vez que hayas sondeado tu vida actual,
comenzá a extenderte hacia atrás en el tiempo y detectá quiénes en tu historia hicieron cosas por vos, que te han dado algo, visible o invisible, por lo cual te sientas agradecido. Y si te animas, te invito a que des un paso más. ¿Podés expresarle a esas personas o a alguna de ellas su valoración explícita por lo recibido? Un llamado telefónico, una nota, un pequeño regalo, un abrazo. Muchas veces recibimos algo valioso de alguien y en su momento no nos dimos cuenta de lo importante que fue, eso que esa persona nos enseñó, nos dijo, nos recalcó, nos sugirió. Ahora, con mayor conciencia, puede ser un buen tiempo de hacerlo. Es algo sumamente aliviante, tanto para quien recibe las gracias como para quien las da. Cada tanto, cuando descubro algo de mi pasado que me doy cuenta de no haberlo valorizado lo suficiente, trato de localizar a la persona de la historia y, si es posible, de hacérselo saber. Así, he ido poniéndome en contacto hasta con mis profesores y maestros de la escuela, tíos ya ancianos, vecinos, personas que, siendo niño o joven, no supe que habían sido importantes para mí. Que en el presente, practicar una mirada apreciativa me hace sentir que mi vida vale la pena, más allá de los obstáculos y de los esfuerzos. Me reconcilia con la dificultad y me contagia las ganas de dar. Los vínculos en los cuales las personas expresan mutuo aprecio sincero suelen activar lo mejor de cada uno de los participantes, y esto vale tanto en la pareja como en la familia, la amistad, los compañeros de trabajo, la vecindad. Puede ser un gesto gentil de relacionarse haciéndose bien a sí mismo y a los demás. Pero más allá de la expresión valorativa hacia los demás, tal como lo señalaba el brother David, la actitud agradecida nos hace ver con mayor atención lo que nos rodea y conferir un mayor sentido a nuestro tránsito por este mundo. Es parte indispensable de la práctica del contento, lo que verdaderamente puede hacerla sustentable. Decía Meister Eckhart: aunque la única plegaria que usted diga en toda su vida sea gracias, eso puede ser suficiente. Si querés, explóralo y luego lo compartimos. Es muy probable que te encuentres con gratas sorpresas. La apertura hacia la vida. Una de las etimologías que se señalan para la palabra enfermo es enferme, en francés, encerrado. Y es bueno traerla a cuento. Cuando nos encerramos en nosotros mismos, nos abroquelamos, nos incomunicamos, generalmente estamos propiciando que la vida se estanque. Y cuando esa actitud se convierte en un modo de estar, de ser, nos quedamos como al margen de la vida. En los estudios actuales realizados sobre las personas que han superado situaciones de catástrofe, de tortura, de reclusión y de duelos extremos, haciendo un seguimiento a lo largo de los años, se observó que quienes no habían desarrollado una posterior depresión habían sido aquellas personas que habían tenido la posibilidad, y la habían aprovechado, de mantenerse abiertos y compartir sus sentimientos con otros. Pero más allá de las situaciones extremas es notable que corporalmente la cerrazón muscular se vincula con estados ingratos: dolor, enojo, depresión, culpa, resentimiento. Podemos ver a alguien vuelto sobre sí mismo, hundido en su postura, amurallado, defendido. Y si somos nosotros, sin duda que desde el adentro lo que podemos percibir es una desconexión con el mundo. Nada nuevo puede entrar. Si bien esos estados de meterse para adentro pueden ser transitoriamente necesarios, vivir desde allí es vivir a medias. Si se está en una situación extrema, sintomáticamente, metidos hacia adentro, necesitamos ayuda. Y más allá de toda ayuda, podemos ejercitarnos en una actitud de apertura. No solo de apertura hacia nuestros pares, buscando con quienes desplegar comunicación a través de la afinidad, sino, aún silenciosamente, como un modo de pararnos frente a la vida. Ser una persona de mente abierta, de corazón abierto, en general, está correlacionado con una actitud corporal más suelta, menos rígida, más espontánea, más flexible. En el budismo tibetano, cuando se realizan prácticas de meditación o movimiento corporal, se invita a autopercibirse expandiéndose, como tendiendo a hacerse uno con el espacio, abriendo los músculos, abriendo la mente. También se expresa la importancia de abrir la generosidad, la capacidad de dar.
El abrir, entonces, está vinculado con dejar que la vida nos alimente y a su vez irradiar, esto es, asumir la propia radianza, una presencia plena, vibrante, vital, realmente presente en el mundo. En todas las religiones y mitologías hay deidades o figuras sagradas que expresan esa radianza, desde los brazos abiertos y receptivos de la Virgen de la Medalla Milagrosa, a las imágenes del Buda con las dos manos en actitud de ofrecer, el mudra de dar, o la diosa Isis con su actitud receptiva y dadora. En verdad, una vez más a este proceso remite lo que sucede a un niño sano en un ambiente de confianza. Se abre, goza, explora, convida, mira a los ojos, abraza, expresa, recibe, descubre, se devora la vida. La actitud de apertura corporal, mental y emocional es parte de la práctica del contento. Veamos la concepción de un trabajo integral teniendo en cuenta de qué manera tendemos a cerrarnos en cada una de las áreas de nuestra existencia humana. En lo mental, observar si estamos anclados en un prejuicio, en ideas fijas, en opiniones rígidas, en dogmas. No es fácil darse cuenta de cuándo tenemos cerrazón mental. Requiere de una autoobservación honesta respecto de nuestra propia obstinación. En esa mente no pueden entrar ideas nuevas, puntos de vista diferentes, variables creativas respecto de cualquier asunto. Esa mente solo necesita tener razón, por miedo, por fanatismo, por soberbia. Y si se queda así, permanece al margen del crecimiento. En la psicología del budismo se propone desarrollar una mente inquisitiva, esto es, una mente abierta que investiga, que pregunta, que se investiga. En lo emocional, observar cuándo nos cerramos al momento presente defendiéndonos para que la vida no nos toque. Nos impedimos comunicarnos con otros, vibrar, dejar ingresar nuevos sentimientos, percibir a pleno lo que nos pasa sin excluir nada de ello. Abrirse emocionalmente es abrirse a la capacidad de dar, de amar, de experimentar compasión, de gozar, de reconocerse, a fin de cuentas, como un ser sintiente y permitirse ejercerlo. En lo corporal, observar cuándo adoptamos posturas que impidan hacer contacto con lo que percibimos dentro y fuera nuestro. Hay personas que circulan por la vida hechas un nudo. Una actitud corporal apropiada es de gran ayuda para cultivar apertura. Mantener los brazos descruzados, la espalda erguida sin esfuerzo, la cabeza levantada, en vez de gacha, los ojos enfocados en la mirada de nuestro eventual interlocutor, o si estamos solos, percibiendo verdaderamente el entorno, estando atentos. El pecho bien hacia adelante, con los hombros hacia atrás. Lo contrario, es decir, el pecho hundido, es propio de sobredefender nuestros sentimientos, con la espalda en señal de agobio, de derrota, de culpa. Exploración vivencial. En la experiencia de la práctica psicoterapéutica es observable que el verdadero anhelo de cualquier persona generalmente se relaciona con la necesidad de desarrollar habilidad para vincularse profundamente con otros. Todos tenemos esa sed de comunión, y sin esa comunión la vida se vuelve solitaria, aún en compañía y con frecuencia estéril. Si investigamos a las personas que tienen habilidad, innata o aprendida, para establecer vínculos satisfactorios, plenos, de esencia a esencia, esas personas tienen unánimemente la característica de saber abrirse y desde su apertura producir casi inconscientemente la apertura de los demás. Es como si se generara una resonancia por la cual, al hacer uno mismo contacto con lo hondo de sí, otras personas también se atreven a hacer contacto desde la intimidad. Te propongo explorar esta posibilidad comunicacional. Comencemos con algo sencillo. Si querés, ponete de pie con los ojos cerrados, con los brazos colgando, las palmas abiertas, y explora posturalmente, dándote a vos mismo la consigna, yo me abro. Deja que tu propio cuerpo te explique cómo es la actitud de apertura. Conservar una disposición postural abierta favorece un estado mental y emocional también abierto, desde el cual tenemos más probabilidades de hacer contacto con nuestra propia interioridad y con la interioridad del otro.
Luego, si te observas a vos mismo en la interrelación cotidiana con los demás, es posible que en algunos momentos te descubras innecesariamente cerrada o cerrado, tal como lo describí antes. Y si tu cuerpo está cerrado, anudado, seguramente en ese momento encontrarás su correlato en la mente y tus emociones. Proba a modificar la postura y explorar una actitud de mayor apertura. Disponete a ver y escuchar a tu interlocutor con la mente y el corazón abiertos. Intentar ver y escuchar al otro abiertamente puede modificar de un modo radical nuestra manera de relacionarnos con las personas. Muchas veces lo que comunicacionalmente sucede es sorprendente. Claro está, requiere estar atento, puesto que la plena atención es parte de esa apertura. La plena atención es una atención abierta a todo lo que sucede, sin exclusión. ¿Te acordás? Y si querés luego, podés compartirme tu experiencia. Comprometerse y vivir. Ser gozosos, ser plenos, vibrar, nos da miedo. Sin embargo, vivir requiere de esa capacidad de entrega, sin la cual la vida se vuelve desabrida e infértil. Entre los tantos mudras, posturas de las manos que se adoptan para meditar en el yoga, hay uno fundamental. La mano izquierda reposa hacia arriba, sobre los muslos, y la derecha toca la tierra. Ese gesto representa la actitud de involucrarse, de comprometerse con la vida en este planeta. Si obtener la existencia humana es un privilegio, comprometerse será aprovechar esta oportunidad, dignamente, enteramente. Desapegarse, como usted ya sabe, no significa quedarse al margen de la vida, sin experimentar emociones. Significa mantener un testigo sobrio y vibrar. Entregarse lúcidamente a la posibilidad de vivir. Sí, como veíamos, cada uno de nosotros es un instrumento. Jugarse por entero para aprender a ejecutarlo, haciendo sonar todas sus cuerdas, desarrollando destreza en su ejecución. Pero esa maestría se desarrolla con nuestra intención, con nuestro trabajo, con nuestra práctica cotidiana, afinando el propósito de mantenernos alertas, más allá de toda circunstancia. Comprometerse con el hecho de haber encarnado implicará desplegar nuestras potencialidades, y el hacerlo será a partir del aceptar y del equivocarnos. Ambas serán bendiciones para la persona del camino, y para ello necesitamos transitar las emociones aprendiendo de ellas, domesticándolas con firmeza bondadosa y coraje. Nadie puede hacerlo por nosotros. Ningún gurú, ningún maestro, ningún redentor puede llevar a cabo la tarea que cada uno de nosotros ha venido a realizar. Concluiré ahora convidándote palabras adjudicadas al mismo Buda en el texto de Dhammapada, muy apreciado en la psicología del budismo. Asciende por ti mismo, perfecciónate por ti mismo, vigila con constancia y vivirás con felicidad. Eres tu propio maestro, eres tu propio refugio. Así como se doma un potro fino, domestícate a ti mismo, buscador.